Estudiantes de tercer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 5 de clases virtuales en el curso de geometría tercer trimestre. Bien, ya hemos trabajado lo que es el tema de semejanza de triángulos. Es importante identificar los casos o también llamados criterios para aplicar correctamente que a ángulos iguales se le oponen lados proporcionales y recuerda que la proporcionalidad es el cociente o la razón, no entre dos cantidades. Muy bien, el día de hoy voy a reforzar ejercicios respondiente a lo que es semejanza de triángulos. Empecemos. Practicamos. En la figura se tienen dos cuadrados cuyos lados miden 6 y x. Calcular el valor de x. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Primero, si es un cuadrado, todos los lados son congruentes. Coloca 6, x, ¿no? Ahí está. Como el lado del cuadrado es 6, aquí 3, ¿no? 3. Y ahí está, el lado del cuadrado es x. Esa pequeña distancia, longitud o segmento es 6 menos x. Después tenemos rectas que son paralelas, ¿no? Porque forman aquí ángulos de 90 grados. Colocamos variables. Ángulos correspondientes, alfa y alfa. Le asignamos aquí una variable beta. Alfa más beta es 90. Aquí también tienes un triángulo, rectángulo. Alfa más beta es 90 grados. En estos dos triángulos identificas el caso de semejanza. ¿Cuál sería? Tienen ángulos alfa beta, ya alfa beta. Entonces el caso de semejanza es ángulo, ángulo, ¿ya? Ahí está. Caso de semejanza, ángulo, ángulo. Ya, triángulo semejante. Entonces, a ángulos iguales se oponen lados proporcionales. Si empezamos por este triángulo, a alfa se le opone 3. Ya, ahí está 3 sobre alfa se le opone 6 menos x. Ya, esto es igual. A beta se le opone 6, colocas ahí. Beta se le opone 6. Y a beta se le opone x, ¿no? Beta se le opone x. Podemos simplificar aquí tercia y acá 2. Sería x igual a 12. Ya x es igual a 12 menos 2x. Entonces 3x es igual a 12. Y el valor de x es 4. Muy bien, esta sería mi respuesta. X es 4. Aplicando caso de semejanza ángulo, ángulo. Bien, continuamos con el ejercicio número 2. Calcular AD si esta recta L es paralela con CD. AB es 4, BC es 5. Como estas rectas son paralelas, las rectas
L y CD. Entonces, ya si estas son paralelas, ya aquí se forma un tipo de ángulos que son alternos internos. Ya, alfa y alfa. Y ahí están los ángulos alternos internos, que forman una Z en rectas paralelas. Muy bien, aquí voy a trazar una pequeña recta auxiliar. Ya aquí. Ya, aquí tenemos un tipo de ángulo, que voy a señalar de color verde. Ángulo alfa formado por una tangente con una cuerda. Es un ángulo semi-inscrito. Ángulo semi-inscrito. Su arco es el doble del ángulo. Sería 2 veces alfa. Allí le asignamos 2 alfa. Luego ese ángulo es inscrito formado por 2 cuerdas, ¿no? Es la mitad de su arco comprendido, que sería alfa. Ya allí está. Ángulo inscrito. Tenemos BC es 5, AB es 4. Me piden calcular AD, ya una variable X. Ya observamos aquí que los triángulos BAD, ya BAD, ya, y CAD, triángulos BAD y CAD son semejantes. Ya, BAD, ahí está. Y CAD, ¿no? Tienen como un alfa, ¿no? También aquí sería una variable beta. ¿Ya? Entonces, en común, alfa, beta, alfa, beta. El caso de semejanza es ángulo, ángulo. ¿Ya? Triángulos semejantes. Ángulos iguales, lados proporcionales. Empezamos por ese triángulo pequeño. A alfa se le opone 4. Ya, ahí está. A alfa se le opone X. Ya, ahí está, X. 4 sobre X es igual a ese ángulo, que le voy a asignar una variable tita. Ya se le opone X. Entonces, X sobre... Ya, este ángulo sería el tita, ¿no? Entonces, a tita se le opone todo ese lado, que es AC, y mide 9. Entonces, X al cuadrado es igual a 36. Ya, y X sería 6. Ya, X es 6 y esta es mi respuesta. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio, número 3. En la figura, MN es paralelo con AC. AC es 20. BN es igual, BN sobre 3 es igual a NC sobre 2. ¿Ya? Lo igualamos a una variable K. Entonces, BN sobre 3 es igual a K. Ya, BN es 3K.
NC es 2K. Ya colocamos allí 2K. Como son paralelas, estos ángulos serán congruentes, ángulos correspondientes alfa y alfa. ¿Ya? Una variable tita. Calcular mn, una variable x. Ya, alfa, empezamos por ese triángulo pequeño. A alfa se le opone 3K. A alfa se le opone 5K. Todo esto, ¿no? A tita se le opone x, ¿ya? A tita se le opone 20. Entonces simplificamos. Estas k se eliminan, quinta 1, quinta 4. X es igual a 12, ¿no? Y esta sería mi respuesta, X12. Siguiente ejercicio, número 4. En la figura ABCD es un romboide, B es punto medio de PC. AR es igual RD. Además, QT es 9 centímetros, calcular DT. Ya vamos ubicando los datos aquí. QT es 9. AR es igual RD. Colocamos una variable A. Hallar de T una variable X. Como B es punto medio de PC y esta figura es un romboide, los lados opuestos son iguales, BC es igual a AD, 2A. Como es punto medio, aquí también será 2A. Después, si se trata de un romboide, estos ángulos serían alternos internos que forman una Z, ¿ya? Sus lados opuestos son paralelos, ahí tita y tita. Aquí también podemos decir ángulos alternos internos alfa y alfa. Una variable beta y una variable beta. Ya, ahí están. Después observamos que los triángulos PQB, ya, triángulo PQB y el triángulo DQA son congruentes, estos dos, PQB y DQA. El caso es ala, ángulo, lado, ángulo. O sea, a ángulos iguales, lados iguales. Quiere decir que PQ será también 9 más X. O sea, a tita 9 más X, a tita 9 más X. Ahí está. Luego los triángulos triángulo PTC y el triángulo DRT. Estos son semejantes. ¿Y cuál sería el caso de semejanza? Aquí sería el caso